En los próximos 10 años vamos a rebasar de forma definitiva el límite, 1.5 grados de calentamiento, a menos que reduzcamos las emisiones globales. La COP30 se está llevando a cabo en Brasil, en la Amazonia, justo cuando el mundo cruza un umbral incómodo. La ONU y el Programa de Medio Ambiente ya lanzaron la advertencia. Y no es un número frío, es la diferencia entre un planeta difícil y uno francamente hostil. En apenas una generación, los eventos extremos se han multiplicado. La Organización Meteorológica Mundial calcula casi 12,000 desastres relacionados con el clima, con el calentamiento del planeta. Esto entre 1970 y 2021. 2 millones de muertes, pérdidas por 4.3 billones de dólares. Y si el año pasado fue un aviso, esta es una cachetada. Empezó con los incendios más devastadores en la historia reciente de Los Ángeles. Estuve ahí y no olvido a ese Malibú irreconocible. Nada más en la primera mitad de este año, las catástrofes meteorológicas en Estados Unidos sumaron más de 100,000 millones de dólares. Es el semestre más caro del que tengan registro. Y lo digo en dólares porque hay a quienes solo eso los mueve. Pakistán, otra tragedia. Lluvias monzónicas, más de 800 personas muertas, pero a donde me mueva, al Mediterráneo, Grecia, Turquía, Chipre, con uno de los peores veranos, incendios y temperaturas por encima de los 45 grados centígrados. Todo esto se discute ahora en Brasil, un país que hace apenas un año vio cómo las inundaciones en Río Grande do Sul dejaron a más de 180 personas muertas, 580,000 desplazadas, la peor catástrofe climática de su historia reciente. El propósito de esta COP30 es, sí, salvarnos y hacernos viables como especie. Se combinan cambio climático, urbanización caótica, infraestructura frágil, todo eso que tenemos en México. A principios de octubre, las lluvias torrenciales dejaron bajo el agua a comunidades de Hidalgo, de Puebla, de Veracruz, de San Luis Potosí, de Querétaro. Poza Rica, en Veracruz, se volvió símbolo de esa emergencia. Colonias enteras, inundadas, familias que siguen hoy viviendo entre lodo, basura, muebles hinchados por el agua. Y ya cuando al fin empezaba a bajar el nivel, un ducto de Pemex dañado por las mismas lluvias que derramó la mancha de hidrocarburo ahí en el río Pantepec. Así que hay comunidades inundadas y además contaminadas. Como sea, eso sí, la gobernadora Nale decidió que era pertinente subirse el sueldo, así que a la inundación pues toca sumar la indignación. Lo que necesitamos son liderazgos que hagan la tarea y que salven al planeta. La sobrevivencia humana está en juego. Y mientras tanto, ¿de qué se habla en los pasillos de la COP30? Pues de grilla, de maniobras para controlar la agenda, de quién paga cuánto, de quién escribe el párrafo sobre combustibles fósiles. Brasil bautizó a esta cumbre como la COP de la verdad y de la implementación. Pero incluso ahí, en Belén, hay frustración porque los planes nacionales para los próximos 10 años todavía nos ponen en un camino peligroso de entre 2.3 y 2.6 grados centígrados de calentamiento. Eso está muy por arriba del límite. Y además, pues el gran ausente, Estados Unidos, que no mandó a ningún funcionario importante, ningún representante. Donald Trump sigue calificando al cambio climático como un engaño, ya sacó a su país del Acuerdo de París y bueno, pues sí, lo peor que le podía pasar al planeta, tener a la mayor potencia emisora histórica fragmentada, dividida, con un presidente que descalifica a los científicos, que duda sobre la evidencia del cambio climático, aunque su propio territorio se llene de fuego, se inunde y tenga récords de desastres. En este vacío, Gavin Newsom, el gobernador demócrata de California, llegó a la reunión en Brasil, se reunió con delegaciones de todo el mundo, reprochó a Trump haber abandonado cualquier sentido de responsabilidad frente al clima. Y sí, es un ejemplo de que cuando la federación falla, las ciudades y los estados y otros liderazgos pueden empujar. ¿Qué pasa con China? Mientras Washington se ausenta, Beijing intenta ocupar ese espacio. Sus emisiones llevan año y medio planas o a la baja,
Hay una expansión histórica de energías renovables, energía nuclear. Son avances reales, pero todavía insuficientes. Así que el clima pues, es también una línea de batalla ideológica, cuando tendría que ser la cancha en la que se juega pues, nuestra posibilidad de futuro. En voz.